Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Castro, pintor, muralista, ilustrador, escritor de graffiti. Y en esta clase hablaremos de elementos de los pueblos originarios en el muralismo y en el arte urbano. Eso se me ha encargado conversar con ustedes y eso es lo que con mucho gusto haremos y compartiremos ciertas nociones generales para poder adentrarse en esta interesante conversación. El curso va a contar de dos clases en las cuales vamos a tratar de adentrarnos en esta conversación. Mi intención principal va a ser entregar ciertos elementos para poder adentrarse en esta conversación. Son dos clases de media hora cada una, en las cuales esta, que es la primera, lo que haremos será tratar de pesquisar desde dónde se ha incorporado el elemento indígena dentro de este arte que estamos describiendo. Es decir, cómo hemos incluido, cómo se ha abordado esta temática. ¿Y por qué hago acento en la forma de cómo se ha abordado esta temática? Porque ciertamente es necesario decir que no podríamos sino hablar de una reflexión del arte indígena en el muralismo moderno, sino que a través de la evidencia del desarraigo, a través de la evidencia de la falta de conciencia y de inclusión de aquel elemento en la sociedad moderna. Es decir, cómo Occidente ha pasado a llevar todo este mundo, que es un mundo que está lleno de una tradición, ya veremos, lleno de una tradición tremendamente importante en infinidad de niveles. Niveles simbólicos, niveles de representatividad, nivel narrativo, niveles históricos, artístico, que está lleno de un mundo riquísimo, del cual conocemos una fracción. Digo esto porque ciertamente existe, digamos, y por eso hago la salvedad de hablar de muralismo moderno, porque ciertamente existe muchísima tradición pictórica importantísima hecha por propios indígenas, digamos. Si es que hay alguien que tendría que hablar de arte indígena o de el muralismo indígena, debe ser un mapuche o qué sé yo. Por supuesto que los hay, pero ciertamente no existe una construcción de un relato que tenga cabida como tal, y por lo tanto surge como necesaria esta conversación, digamos, y esta aclaración. Es decir, no sé, si es que vamos a hablar de muralismo indígena, podemos, no sé, la huaca de la luna, toda representación arquitectónica, ciertamente el hombre la ha decorado, siempre, 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 desde el principio de las cavernas, que existe ya la intención de plasmar en la pared, digamos, algún tipo de representación. Por lo tanto, está ese elemento constituyente de un arte propiamente tal, con una lógica completa, digamos, simbólica, de estructura material, de cómo hacerlo, digamos, de técnicas, de temáticas, de simbología, de una cosmogonía completa, cada una de las culturas en sus diferentes aspectos. Entonces, lo que haremos en este curso será abordar desde la perspectiva moderna cómo el graffiti, el muralismo moderno y las expresiones contemporáneas en la calle, en el espacio público, han abordado esta temática. Eso haremos en el primer curso, que es este módulo que estamos hablando ahora, y en el segundo veremos aquello mismo, pero ya más ejemplificado con autores y con obra. Digamos, va a ser un repaso de autores y de obras modernas que tratan el tema y el elemento indígena dentro del muralismo y el street art y el graffiti. Si es que hay que hablar del elemento indígena o del factor indígena en el muralismo moderno y en el street art, o lo que actualmente se conoce como arte urbano, lo primero que hay que decir es que todo esto parte con el muralismo mexicano, con el movimiento del muralismo mexicano. El elemento indígena es, si no protagonista o factor que constituye la esencia del muralismo mexicano, del movimiento muralista. El muralismo mexicano nace a principios del siglo XX, nace como respuesta a la necesidad de poder establecer un arte nacional propio, identitario, que rescatase
los elementos que constituían la base de la población mexicana que estaba siendo reivindicada con la revolución, que es el pueblo indígena, y frente a aquella necesidad financia a través del Ministerio de Educación la constitución de una escuela de arte. Y en esa escuela de arte es donde se forjan los grandes muralistas mexicanos, Rivera, Siqueiro y compañía. Son ellos los que toman elementos del mundo indígena y utilizan aquellos imaginarios para poder construir un lenguaje moderno, un lenguaje que hablase de una reflexión de la América Latina precolombina. Entonces surge como arte oficial, un arte de influencia indígena en los albores de la Revolución Mexicana, cuando ya los ideales de la Revolución Mexicana se transformaron en una nueva constitución en 1917 y surgió un nuevo gobierno, el gobierno de Obregón, y ahí se llenó, se empapó, la política del factor social. Ahí surge esta reflexión en la pintura del elemento indígena, pero surge desde la política y desde el mundo occidental. Y es importante aclarar esto porque es justamente uno de los pecados del acercamiento del poder con las temáticas indígenas a través del arte, es el blanqueamiento. Es una forma de acercarse como tratando de excusar una preocupación. Es fácil hacer un mural, es difícil sembrar una política nueva de acercamiento. Entonces por ahí se contrata un artista, un municipio, un gobierno, una regional o una gobernación, hacen un mural con temática indígena, con algún artista, y por ahí queda como saldada esa preocupación, esa necesidad de abordar aquella temática. Siendo que lo que sucede y lo que falta es justamente todo lo contrario, que se potencie desde el propio pueblo indígena los artistas que tengan que relatar y tengan que poner en evidencia aquel relato. Este cuadro que les voy a mostrar ahora resume muy bien, creo yo, esta relación que les hablo del acercamiento del mundo occidental frente al mundo occidental latinoamericano y de tratar de volver a mirar nuestro pasado indígena, que es esta representación, un pedacito de un cuadro, de un mural enorme de Diego Rivera. Tal vez de hecho es su mural más grande, lineal, que es Unión Panamericana. Que en Unión Panamericana, en un rinconcito de este mural, hay una representación muy gráfica en donde aparece un pintor, el cual está recibiendo la instrucción de lo que podemos ver como un azteca, recibiendo como su consejo, su instrucción. Y por otro lado, aquí está nuestro amigo Thomas Alva Edison y Henry Ford con su motor. Podemos ver que Edison porque tiene su ampolleta y esta radio. Entonces como que está este indígena representado aquí tratando como de entregarle la palabra, el mito al pintor, que sería de este mundo moderno el más cercano a escuchar esta palabra. Y luego se da toda la vuelta, como por la industria, bien, y llega este personaje que está acá, que está como pintando o bordando su traje. Es decir, como la vuelta de la industrialización al propio origen. Es decir, creo que es muy gráfico esta imagen de este mural para ejemplificar justamente un acercamiento desde este mundo del muralismo moderno a el elemento indígena. Cómo se da esta vuelta Rivera para poder decir que él no es lo que representa del todo y que él es la entrada de aquel mundo hacia una modernidad, hacia un mundo contemporáneo. Entonces, por un lado, están nuestros queridos amigos muralistas mexicanos que tratan de construir una lógica propia desde una ingenuidad en un principio, tratando de no tener ningún tipo de influencia cultural contemporánea,
sino que tratando de inventar, por así decirlo de una forma súper respetuosa, inventar un imaginario completamente nuevo, inspirado en nuestras raíces, digamos, en nosotros como pueblo mexicano, representante y portadora de esta tradición milenaria, refiriéndose a la tradición indígena. Pero ¿qué pasa? Por ahí surge la figura, por ejemplo, de un Rufino Tamayo, que pegó, digamos, que se hizo famoso un poquito antes que Rivera. Y Rufino Tamayo tenía una preocupación un poco más formal, más del lenguaje. Él no estaba tan empapado como de esta del influjo político del movimiento muralista mexicano y de su traducción como movimiento del resultado de una política social. Él estaba más preocupado del formalismo y por ahí tenía más influencia entonces de lo que estaba sucediendo con las vanguardias europeas. Entonces representaba el elemento indígena desde una perspectiva mucho más moderna. Cuadros cubistas, por decirlo en términos concretos. Por ejemplo, les voy a mostrar uno, que es muy bonito, por lo demás. Ese es un cuadro de Rufino, es un mural, perdón. Este es un mural de Rufino Tamayo que se llama Dualidad. Hay una preocupación por llevar un lenguaje moderno, la representación de un mito, digamos, fundacional mexicano, digamos, un mito náhuatl, una cosa, digamos, muy antigua, digamos, muy en las raíces del pueblo profundo y antiguo mexicano. Los náhuatl, digamos, recordemos, son aquellos pobladores o aquellos conjuntos de pueblos de los cuales salieron, de ahí salieron los nicaraguas, pero de ahí viene Nicaragua, de ahí de los náhuatl, la parte que se fueron a México, los mexicas, que fueron los aztecas, son los mexicanos, los pipiles después se fueron a Guatemala. Es decir, es una cosa que tiene miles de años, una tradición muy antigua, que representa la dualidad clásica que está en todos los pueblos, que es la dualidad de día y noche, bien y mal, en la luz y la sombra, digamos, que es Quetzalcóatl peleando con el jaguar. Y lo que hace Tamayo es poner estos elementos amarillos como justamente para poner un punto del contrario en lo propio, como el yin y el yang. Digamos, una representación moderna de un mito fundacional. Digamos, hay una intención, hay una idea de tratar de generar un lenguaje propio, artístico, que hablase de la América, que hablase de los pueblos precolombinos desde una perspectiva moderna, desde una perspectiva, desde una reflexión intelectual. Y esto es importante decirlo porque si bien el muralismo mexicano puso esas temáticas y esa estética preciosa, esos verde talo, ese rosa mexicano, entonces estos colores que vienen de los zarapes, toda esta influencia maravillosa, hermosa del arte indígena, del arte de los pueblos precolombinos, la puso ahí como en evidencia, la sacó, digamos. Pero también hay que entender de que, como se trataba de un gobierno que ya había, digamos, habían derrotado a Porfirio Díaz en la Revolución Mexicana, estaba formándose un gobierno socialista, estaban viniendo las ideas de la izquierda. Por tanto, quienes estaban ahí con la posibilidad de hacer y de construir este arte que hablase de estos temas era el hombre blanco, digamos. No estaba ahí un indio pintando, por así decirlo, digamos. No estaba ahí, estaba Rivera. Y Rivera era un burgués, un hombre blanco con la posibilidad de poder acceder a recursos, en muchos casos gigantescos, porque lograron hacer grandes proezas artísticas. Esta tradición de este muralismo indígena, socialista, mexicano, revolucionario, tiene repercusión en la escuela muralista latinoamericana hasta el día de hoy. Existe todavía una tradición de esa pictórica muy presente, sobre todo en países donde hubo procesos revolucionarios en dictadura, en Argentina,
en Perú, en los países donde hubo ese proceso y había una identidad y una fuerza del pueblo indígena fuerte, se unieron esos conceptos. Y hay mucho movimiento muralista que conserva aquella estética en el norte de Argentina, en Corrientes, en muchos lugares de Perú, en muchos lugares de Bolivia. ¿Para qué decir en el propio México? Está lleno de esa influencia y se nota hoy en día la mixtura de esa influencia con el mundo contemporáneo del muralismo y del graffiti y de la democratización de las herramientas que permite el graffiti y las latas de spray y toda la revolución que conllevó que que los seres empezaran a rayar la calle, que es donde surge y se junta con este segundo fenómeno que es el de la influencia cultural espontánea y que poseemos todos por el hecho de ser latinoamericanos y por tener una tradición indígena en nosotros, que es parte nuestra. Puesto que ya a esta altura, digamos, quienes se pueden dar cuenta de lo que sucede en la calle hay un lienzo absolutamente libre. Entonces existe la posibilidad de generar imágenes y generar un discurso, un diálogo visual con muy pocos elementos. Ya no se necesita que el Ministerio de Educación, en el caso de los muralistas mexicanos, financie grandes obras y grandes edificios para que tú puedas llegar y con tus recursos y con tus materiales ir y hacer algo más o menos similar. Entonces por ahí las imágenes empiezan como a empatarse unas con otras y ya no existe tanta conciencia muchas veces de la utilización de la imagen por sí misma, y hecho del cual está llena la literatura y el uso del lenguaje, de la influencia de los pueblos indígenas que tenemos nosotros que no somos conscientes, porque es parte nuestra, es tan parte nuestra que ni siquiera nos la hemos preguntado muchas veces, lo cual es terrible puesto que deja en evidencia también el desconocimiento y repito, el desarraigo de aquel espacio. Y en esa tradición, en esa segunda tradición, podríamos enmarcar muchas de los relatos y de las formas de hacer arte moderno vinculadas con el graffiti y el muralismo. Está llenísimo de pintores que utilizan imaginarios y cosmovisiones ancestrales de los pueblos ancestrales en la construcción de sus temáticas, en la construcción de sus paletas de colores. De eso hay muchísimos ejemplos. Es una de las temáticas más recurrentes del muralismo, del neomuralismo latinoamericano, en la reivindicación indígena. Hay muchísimos ejemplos. En la segunda parte del curso vamos a entrar un poco más en aquel aspecto, en mostrar más ejemplos puntuales de artistas y de obras. Ahora me gustaría más bien que nos centrásemos en el fenómeno y el entendimiento de ciertos conceptos principales. Con respecto a este mismo tema, de la influencia cultural del mundo indígena en la producción del muralismo y del street art, hay que hablar necesariamente de lo que pasó, por ejemplo, en octubre en Chile, en donde la iconografía, los símbolos mapuches se tomaron las calles. Y se tomaron las calles no necesariamente por lo que representa la simbología en sí mismo, y de ahí muchas veces es una apropiación espontánea, sino que por lo que simboliza en ese contexto, digamos, por lo que simboliza el ser mapuche, más que por el símbolo en sí mismo. Por ejemplo, un clásico, Meli Huitran Mapu, nuestra querida representación del mundo, tierra de los 4 orígenes, que es muy interesante porque está en todos lados, está en la bandera del Colo. Y muchas veces, claro, sospechamos que significa algo, por supuesto, pero en verdad como que puede que no nos interese tanto su significado real, sino que nos interesa su poder. Y en ese sentido cumple perfectamente su función. Esto está en la calle en todos lados, siempre lo ha estado, pero desde octubre hasta ahora la reivindicación del imaginario mapuche ha sido feroz. Básicamente por lo que decíamos en un principio, porque existe, digamos, una conciencia de que falta mucho por hacer, existe una conciencia de un duelo, existe una conciencia de algo que no hemos hecho y que debiésemos solucionar de alguna forma,
Y cuando las cosas, cuando tienen ese poder y no salen por la vía que corresponde, empieza a salir por cualquier lado. Eso pasa en la calle. Y lo digo desde una perspectiva de que aquella inocencia y la utilización del el elemento es una puerta de entrada, no es una crítica, es una puerta de entrada a conocer lo que significa, justamente. Por eso creo que muchas veces cuando se habla de apropiación cultural, eh, si bien existe aquel factor, digamos, en la utilización principalmente comercial o de empresas que muchas veces, o artistas muy famosos que por ahí no se nota el respeto hacia el tratamiento, creo yo desde un punto de vista personal que estamos tan vinculados a una tradición de la mixtura, por lo menos nosotros como latinoamericanos, que el elemento indígena también es nuestro, digamos. Y podemos utilizarlo como una influencia y tener libertad si es que hay respeto, digamos. Eso pasa mucho en el arte urbano, pasa mucho la bastardización de las imágenes, que de repente puedes ver, por ejemplo, este ejemplo de mi amiga Juana Pérez, que es fantástico porque lo que ella hace es emular, digamos, un tejido evidentemente indígena, de influencia nortina o mapuche, como se mezclan cosas aquí como mapuche, pero aquí miren, fíjense, ahí este patrón que hay aquí, ese patrón que hay ahí, son rodillos de pintura y más abajo hay unos ladrillos. Entonces hay una utilización del elemento indígena para también constituir una realidad de una identidad moderna. Porque vivimos en una sociedad moderna que tiene esta influencia mixta, digamos. Eh, por lo tanto, es válido, al menos en el concepto del arte urbano, cuando sucede aquello, desde mi perspectiva, si es que hay respeto. Es una de las críticas, por ejemplo, que se le hace a Inti. Inti es un muralista chileno fabuloso, probablemente el muralista chileno más importante de nuestra historia. Y Inti, vamos a mostrar un cuadro de Inti, por ejemplo. Este cuadro de Inti, que es muy bonito este mural. Ahí se puede ver mejor. Como ven en el gorrito de este personaje, lo que tiene es una chacana. La chacana es la de esta cruz andina, digamos. Y la crítica que se le hace al Inti es que la utilización de estos elementos indígenas o de tradición indígena está puesta como para la internacionalización del concepto. Que es lo mismo que hicieron los muralistas mexicanos. Que es tomar este elemento y transformarlo en una cultura que el mundo pudiese observar, no porque la anterior no fuese digna de observar, sino que porque el propio Occidente la hizo propia. Entonces, como la hace propia, la observa y la mensura, la toma en cuenta. No es que no exista tradición. Por ejemplo, les puedo mostrar. Si esto no es muralismo, no sé qué es muralismo. Esto es la Huaca de la Luna, un moche en Perú. Es impresionante. Por supuesto que, miren esto, lo mismo. El mismo ejemplo. Existe un arte indígena increíble, pero la tradición moderna latinoamericana está marcada por la mezcla. Y esta mezcla es una mezcla que no perdona. Que pasa a llevarlo todo y que todo vale lo mismo, digamos, dentro del caldo de cultivo. Y por ese lado se pierde un poco cierta tradición o se transforma en algo nuevo. Pero ciertamente lo interesante de analizar esto es desentrañar de dónde viene la influencia de cada uno de los elementos. La estrella Guañulfe, por ejemplo, esta la reconocemos todos. Lamentablemente surgió, digamos, se hizo tristemente célebre por la muerte de Camilo Catrillanca. Pero Estrella Guañulfe, O'Higgins quiso que fuese la estrella de la bandera chilena hace 200 años. La estrella Guañulfe. La misma estrella Guañulfe que utilizaron para el logo de la Copa América del 2015 aquí en Chile. La misma estrella Guañulfe. Que es una representación muy antigua, probablemente de las primeras representaciones de banderas que tuvieron los mapuches. Los mapuches tuvieron muchas banderas. Por eso es interesante hacer esta aclaración de la vuelta y la mixtura de la influencia cultural.
Porque justamente la propia bandera mapuche, la bandera mapuche que todos conocemos, es moderna. La bandera mapuche la hizo un diseñador gráfico como una propuesta y el pueblo mapuche la adaptó a 1992 como la bandera propia. Uno pensase que es como una bandera de que tiene 300 años, 200 años, no, es algo moderno. Se mezcla, hay una mezcla, está viva la cultura y está viva en nosotros como portadores de una tradición mestiza y yo creo que lo importante, y con esto quiero cerrar este curso, este módulo, es que tengamos la noción de que también está en nosotros aquella influencia, de que nosotros también lo somos, y en la medida en que lo reconocemos, podemos respetarlo, y en la medida en que lo podemos respetar, podemos cultivarlo. Entonces la invitación es a descubrir cuáles son esos elementos en nuestro lenguaje cotidiano y en los símbolos que nos rodean día a día, ¿no? Entender que ser consciente que muchos de ellos tienen un origen ancestral latinoamericano y que no es propio, que no es nos es propio, que nos es de nosotros mismos también.